Buenos días, nuevo vídeo para inaugurar sección en el canal de YouTube de Español Jurídico. Vamos a, si no hay cambios de última hora, la llamaré Lecturas del BOE y es una sección en la que quiero compartir vídeos sobre casos reales del lenguaje jurídico, es decir, análisis de leyes y sentencias, sobre todo, en las que vamos a analizar, a sintetizar los rasgos del español jurídico que encontramos en estos documentos. Vamos entonces a empezar con una primera ley. Vamos a seguir, voy a utilizar esta parte derecha de la imagen para hablar de las como guión de este vídeo, ¿sí? En él recojo las peculiaridades del español jurídico empleado en la Ley Orgánica número 3 de 2023. Y tenemos una serie de puntos que vamos a ver con ejemplos extraídos del texto de la ley. Es una ley muy corta, creo que son 7 páginas en PDF, y se puede acceder fácilmente. Basta con poner en Google Ley Orgánica 3-2023 España y tienes el acceso al BOE para leer la ley integral si te interesa. Bueno, ¿cómo empiezan las leyes? Pues con un encabezamiento que contiene unas fórmulas estereotipadas. Vamos a verlo directamente. Este es el caso de la ley que nos ocupa. Boletín Oficial del Estado, miércoles 29 de marzo de 2023, disposiciones generales, Jefatura del Estado. Ley Orgánica 3-2023, y luego se menciona la fecha, de 28 de marzo, que modifica el Código Penal en materia de maltrato animal. Muy bien. Felipe VI, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo a sancionar la siguiente ley orgánica. Bueno, pues esto es una fórmula estereotipada de empezar las leyes. Sobre esta fórmula de inicio he leído un artículo muy interesante que comparto con vosotros. Esto es lo que dice este señor Juan Cardona, es doctor en Derecho, escribe en El Mundo, es un artículo, una columna de opinión del 2015 y dice lo siguiente. Se hace preciso y urgente que se cambie ya el encabezamiento de todas las leyes que se promulgan en España con las siguientes palabras. Felipe VI, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieran, saber que las Cortes han aprobado y yo vengo a sancionar la siguiente ley. Lo que acabamos de leer, ¿no? Pues él dice que es una fórmula histórica que usa el monarca, no sé qué, y que al final, en realidad, estos principios ya están recogidos en el artículo 6 y 8 del Código Civil. Ignorar una ley no excusa de su cumplimiento y las leyes afectan a todos aquellos que se hallen en territorio español. ¿Cómo se puede cambiar esto? Con dos palabras. Un muy simple y claro, sabed todos. Yo, rey, he aprobado esta ley, sabed todos. Ya está, no tendría más. Interesante. Bueno, pues eso así tenemos como encabezamiento de fórmulas estereotipadas de la ley. Uso del futuro de subjuntivo. El futuro de subjuntivo es un tiempo verbal que en el habla de la calle está en desuso. Es más allá del español jurídico y dentro del español jurídico, del español de las leyes, o sea, el lenguaje que se usa en las leyes, es un tiempo que básicamente ya no se encuentra en ningún tipo de textos o de contextos. En este caso, además, se usa no solo futuro de subjuntivo simple, sino también el futuro perfecto de subjuntivo, es decir, el futuro compuesto, con el auxiliar haber en futuro de subjuntivo y un participio que le acompaña. Ejemplos de esto lo acabamos de ver en el preámbulo de la ley, en el encabezamiento, vieren a todos los que la presente vieren y entendieren. Vieren y entendieren.
otro es subjuntivo. Un apunte sobre este entender. Entender en este caso no va tanto relacionado con el entender que usamos normalmente. Entiendo lo que tú dices o entiendo tal idioma muy bien, sino que más bien viene relacionado con este supuesto que menciona el diccionario. Dicho especialmente de una ley o mandato, pertenecer, tocar, afectar, ¿vale? Entonces, a todo aquel que vea esta ley, y si no la ve, porque no todo el mundo se pasa el día leyendo leyes, a todo aquel que le afecte, lo que veíamos en el artículo de antes, es decir, a todo el mundo. No conocer la ley no significa que ésta no te afecte, ¿vale? Muy bien, pues ese es un caso de subjuntivo y este es el otro caso del futuro perfecto de subjuntivo. Si las lesiones producidas no requiriesen tratamiento veterinario o se hubiere maltratado gravemente al animal, bueno, pues esto es lo que tenemos. Vale. ¿Qué más? Anteposición de adjetivos y uso de la estructura más adjetivo más sustantivo. A mí esto de anteponer adjetivos me parece, como me suena a mí, un intento de darle una carga poética a un texto. No lo entiendo. El español en este sentido es bastante clásico, bastante estándar. Las frases se componen de sujeto, verbo, complementos y la mayoría de los adjetivos van pospuestos al nombre, es decir, primero el nombre y luego el adjetivo. La casa bonita, no la bonita casa. La bonita casa es mía. No, la casa bonita es mía. Bueno, pues en el lenguaje administrativo vemos muchas anteposiciones de adjetivos. Ejemplo, en términos de tal, no se generan significativas cargas administrativas. Yo siempre diría, no se generan cargas administrativas significativas. Más casos ahora con la estructura esta que señalábamos con el adverbio más. Ante la necesidad de reforzar la protección penal y posibilitar una más eficaz respuesta penal. Ante la necesidad de posibilitar una respuesta penal más eficaz ante las diferentes formas. Para mí suena mucho mejor. Otro caso, para acabar este subpunto, este cambio enmienda una de las más evidentes carencias del tipo actual. Yo diría, este cambio enmienda una de las carencias más evidentes del tipo actual. Bueno, el uso de los adjetivos antepuestos. Gerundios. En un texto de español jurídico vais a encontrar muchos gerundios. ¿Qué pasa? Que algunos están bien empleados y otros no están bien empleados. Vamos con un ejemplo de un gerundio que se puede considerar como mal empleado porque en realidad debería cambiarse por una frase consecutiva. Vamos a verlo. Ups, me he equivocado de botón. Aquí. En términos de proporcionalidad y transparencia no se generan significativas cargas administrativas, resultando la modificación legal propuesta proporcional, etc. Bueno, en términos de tal, no se generan cargas administrativas significativas, de modo que la modificación legal propuesta resulta proporcional. Suena muchísimo mejor, en mi opinión, ¿vale? De modo que la modificación legal propuesta resulta proporcional y tenemos un verbo en voz activa y lo tenemos pegado al complemento, mucho mejor. Vale, ¿qué más tenemos? Os quería comentar un poco esta frase donde ya llevamos dos ejemplos y vamos a intentar entender todo el significado de la misma. La voy a leer de golpe.
hasta aquí, hasta el punto. En términos de proporcionalidad y transparencia, no se generan significativas cargas administrativas, resultando la modificación legal propuesta proporcional al objetivo perseguido, puesto que a la par que se aumenta el número de circunstancias agravantes se contempla la multa como pena alternativa y eficiente al no conllevar un incremento del gasto público. ¿Cuáles son los dos rasgos que resultan de la modificación legal propuesta? No parece muy claro, no parece muy claro, pero vamos a verlo, lo señalo aquí. La modificación legal propuesta resulta proporcional debido a una serie de cosas. Es proporcional porque se aumentan las circunstancias agravantes y también se ponen las multas como penas alternativas. Y por otro lado, resulta eficiente, ya que no implica el gasto de más dinero. Esta frase se podría reescribir de varias maneras. Teníamos ya aquí el adjetivo antepuesto, el gerundio de consecuencia mal usado y luego las dos ideas básicas que queremos transmitir separadas por una oración subordinada en el medio. Se podría haber hecho un mayor esfuerzo con esta frase a nivel de que resulte más fácil de entender. Bueno, oraciones absolutas. Ya hemos hablado de los gerundios. Oraciones absolutas. Es un tipo de estructura conocido también como cláusula absoluta y también como ablativo absoluto, que son un tipo de estas cláusulas, que se usa, que viene del latín y se usa bastante en el ámbito jurídico. Suena de esta manera. Por lo general se forma con un participio o con un gerundio. Suele ir entre comas y aportan un carácter adverbial a la frase. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, en los supuestos tal, los jueces y tribunales podrán, ¿vale? Se puede cambiar, aunque no es necesario cambiarlo, sino que es algo característico de español jurídico. Una vez se han atendido estas reglas, los jueces y tribunales podrán asimismo hacer otras cosas. Tenemos este aquí y tenemos otro a continuación. Si interpuesto recurso de casación estuviera sustanciando, se pasará de nuevo. Se podría decir de otra manera, porque además tenemos luego una construcción un poco así. Si una vez se ha interpuesto el recurso de casación, este se está sustanciando, se pasará de tal manera. ¿Okay? Pero bueno, lo damos como válido. ¿Qué más tenemos por aquí? Colocaciones. Colocaciones del lenguaje legal. Las colocaciones son muy interesantes porque son las maneras que tenemos de usar ciertos términos en un lenguaje técnico, y conocer bien las colocaciones del español jurídico nos va a permitir, pues digamos, hablar con la precisión de un jurista. Venir en sancionar. ¿Os acordáis que lo habíamos visto aquí en el encabezamiento? Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. He tenido que ir al diccionario y a buscar el verbo venir para encontrar este subpunto, la número 23. Dicho de una autoridad y especialmente la suprema, en este caso el rey. Resolver, acordar. Vengo en decretar lo siguiente, vengo en nombrar, conferir, admitir, separar, o en nuestro caso, ¿cómo era? Sancionar. Vengo en sancionar. ¿Qué quiere decir, en otras palabras? Decido aprobar, apruebo, ratifico, lo que queramos. Vengo en sancionar lo siguiente, ratifico esta ley. Traer causa. Traer causa lo usamos para decir que algo procede de o viene de algún sitio. Lo usan las personas que utilizan el lenguaje jurídico. El proyecto de ley del que trae causa la presente ley, es decir, el proyecto de ley del que procede esta ley o del que se origina esta ley,
cumple con una serie de principios. Bueno, ¿y qué más tenemos? Guardar y hacer guardar una ley. Esto es la manera como se acaba la ley. Así como teníamos un encabezamiento estereotipado, también tenemos una conclusión estereotipada. Es más, esta conclusión se viene utilizando, al menos, o sea, se utilizó por primera vez en la Constitución de Cádiz de 1812, la primera constitución que hubo en España. Y dice lo siguiente. Disposición final segunda, entrada en vigor. Entrará en vigor a los 20 días de la publicación. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Bueno, una manera de decir, esta ley hay que cumplirla. Ya está. Que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Muy bien. Latinismos. No es un texto donde haya muchas expresiones que provienen del latín, pero sí mencionar lo siguiente. Es un texto que modifica una ley existente. Y sucede a veces que cuando quieres modificar una ley existente, quieres meter algún artículo nuevo. Pero ¿qué pasa? Si metes un artículo medio en la mitad de la ley, ¿qué haces? ¿Cambias todos los artículos de las numeraciones históricas que han tenido? No. Lo que se hace es incluir unas palabras latinas al artículo que se quiere modificar y de esta manera se inserten nuevos artículos que serían como subartículos del primero. Es decir, tenemos el artículo 340, sigue el 341, pero queremos meter 5 artículos entre ellos porque han aparecido conceptos nuevos, realidades nuevas, por lo que sea. ¿Cómo hacemos? Pues ponemos artículo 340 bis, punto 2, artículo 340 ter, quater, quinquies. Usamos términos del latín para ir poniendo nuevos artículos. Entonces, ahora decimos que el artículo 340 quater establece, bueno, pues tiene 2 subpuntos y 2 apartados. Pues, muy bien, esa es la manera, utilizando términos del latín. Primero bis, que no aparece aquí porque estaba en otra página, luego ter, quater, quinquies, y todos los que hagan falta. Ese es el uso de latinismos en esta ley. Estilo farragoso. No quiero ser injusto, me ha parecido una ley bastante fácil de entender, bastante accesible, pero sí a veces hay alguna formulación que te suena un poco rara. Por ejemplo, de este modo, no únicamente los animales domésticos, domesticados o que convivan con el ser humano verán su integridad física y emocional salvaguardada por la norma penal, sino que a aquellos se añaden los animales. No únicamente, para mí no suena muy extraño. Con lo fácil que sería decir, de este modo, además de estos animales, otros animales se añaden a esta ley. ¿Sí? No únicamente, sino que a aquellos se añaden. Es enrevesado. Podría ser más sencillo. De este modo, además de los animales domésticos domesticados, esta ley también va a salvaguardar a los animales silvestres. Bueno, es una cuestión de estilo, tampoco quiero explayarme. Penológico, no había escuchado este adjetivo, lo busco en el diccionario y ¡oh! Sorpresa, no existe. Bueno, no existe parcialmente. El contexto es el siguiente. La respuesta penológica a la gravedad de las conductas contra los animales y preservar el bien jurídico protegido. Bueno, penológico, como os comentaba, no existe. En el diccionario panhispánico de español jurídico no existe, pero sí existe el sustantivo penología. Así que, bueno, penología, ciencia penal que tiene por objeto la determinación, sistematización, aplicación y ejecución de medidas cautelares penales y de las penas, las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias. Bueno, pues de penología se deriva penológico. Es algo que suele pasar en los diccionarios, no recogen todos los, digamos, palabras derivadas de un término principal.
Lo damos por bueno. Espacios entre palabras. No he encontrado ningún error ortográfico en el texto, pero sí me llamó la atención que, y además en una misma página separada por un par de párrafos, encontrar, no sé, zonas con muchos espacios. Alguien le ha dado mucho al espaciador del teclado y pues sí, aparecen unos espacios un poco extraños, que lo dicho, no es nada grave, pero salta a la vista cuando estás leyendo mucha cantidad de textos, salta a la vista. Bueno, y ya lenguaje inclusivo para acabar. El lenguaje inclusivo es como decimos, un berenjenal, un jardín en el que no me quiero meter porque tampoco tengo una opinión firme al respecto, pero sí quiero comentar una cosa. Se suele decir que siempre que sea posible usar términos neutros en vez de masculinos, siempre que sea posible y no resulte forzado. Y en este caso, cuando se dice que el que cace o pesque o realice actividades de marisqueo, el que, nos estamos refiriendo a un hombre es un masculino, ¿sí? O el que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno. Bueno, pues en este caso, el que es una construcción muy fácil de cambiar por un quién. Y ya no tenemos el problema de que es un masculino, que si es una señora la que usa veneno para cazar o pescar, ya no está incluida porque el que se refiere a los hombres. Pues no. Quien sin estar autorizado emplee para la caza o pesca veneno, no lo que sea, ¿vale? Ese era un último apunte que quería hacer sobre el lenguaje del español jurídico que se ha usado en esta ley. Nada más, lo dejo por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo de este tipo. Un saludo, pasen muy bien.